tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Para los que no me conocen, yo soy Carlos. Saludos a todos. Bueno, disculpen la demora, la maquilladora llegó tarde, entonces. Bien, vamos a hablar de la Escuela de Sanación. Acá todos los años se hace una charla sobre distintos temas. ¿Y qué haces, hermano? Y es la primera vez que se va a hablar de la Escuela de Sanación. Uno de los eventos que a mí más me gustan son los de las 100 preguntas, que se hacen de vez en cuando, por razones obvias, y este va a ser puntualmente temático. ¿Por qué? Porque abrimos la escuela, en un sentido estricto. Aunque hace 16 años que está la Escuela de Sanación, recién ahora la abrimos, y les voy a dar las razones, y también primero los voy a aburrir un poquito con la historia, ya que están a mi disposición. Voy a aprovechar eso, y permítanme que los aburra un poquito con la historia de la Escuela de Sanación. La Escuela de Sanación nace por accidente. Un día que me puse un auto de sombrero, entrando en una curva, saliendo del acceso oeste para agarrar la ruta para Chivilcoy, yo vivía en Chivilcoy en ese momento, y cuando salí de ese auto, una experiencia terrible fue. El techo quedó a la altura del asiento. Fue terrible la experiencia porque lo primero que encontré fueron los cigarrillos, pero no pude encontrar el encendedor. Hasta que no paró un camión que me regalaron un encendedor y habían visto el accidente y el tipo, no sé si se creía que yo era un fantasma o qué, pero me daba así el encendedor. Yo nada. Pero esa noche me di cuenta de una cosa, entre las últimas vueltas que di en el auto, que fueron unas cuantas, después de, uy, me maté, vamos a ver cómo es esta muerte, pensé en mi familia, en no estar, pero también todo lo que se ahorraban. Mis hijos no sé qué opinarán al respecto, por la duda nunca hice una compulsa sobre eso que hubieran preferido. Entonces, en ese momento me di cuenta que no me podía morir con lo que sabía. ¿Por qué? Pasa, Franco. Porque ya en ese momento, con varios años de trabajo, un trabajo que nunca busqué ni pedí, yo era un investigador, yo investigaba, y me encontré con algo que me sobrepasó y no entendía, pero yo jamás pensé que me iba a dedicar a esto, de ninguna manera. Sí me gusta investigar, escribir, enseñar. Sanación era algo que quedaba medio fuera del universo de uno. Era interesante, pero trabajar de curandero, porque en general sanación y curandero son lo mismo, aunque no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en la sanación no se usa ningún principio activo externo a los recursos del propio individuo. No hay ningún remedio, ni natural ni no natural. Inclusive, en algunos casos, pueden hacer falta algunos elementos químicos para lograr el balance en un organismo, pero está todo en los alimentos. Entonces, si comemos algo o no comemos, ya con eso lo tenemos y alcanza. Y lo demás depende de cómo vivimos y de si somos capaces de honrar la vida o si vamos por la vida padeciéndola. Si somos capaces de integrarnos en nosotros o estar todo el tiempo pendientes de reflejos de los demás, que también vamos a interpretar a nuestra manera, por supuesto, porque solo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, esa inquietud hizo que unos años después me desplazara de Chivilcoy. Trato de ser lo menos autorreferencial posible, pero no puedo evitarlo. Lo hice yo. Sin embargo, la obra de la escuela no es la obra de uno. De ninguna manera. Hemos sido un equipo de muchísimas personas, decenas de personas, trabajando para poder llegar
a esto que hoy les voy a presentar. ¿Por qué? Porque una obra tan grande no la puede hacer un solo individuo. Así de sencillo. En estos momentos hay más de 40 sanadores entrenados, miles de personas en atención, con los mismos, adelante, con los mismos resultados para todos. Un poco más lento, un poco más rápido. Nunca se sabe porque en realidad no depende de uno, depende de la persona. Eso tranquiliza mucho y también nos ubica en un lugar de humildad respecto de la práctica. El otro día charlaba con un chico que vino a casa por una cuestión que no viene al caso. Entonces en un momento me pregunta de qué laburaba. Sanador. Ahí siempre empiezan los problemas. Sí, ya empiezan los problemas. Inclusive me acuerdo que una vez jugaba al ajedrez online con un chico de Jujuy. Entonces me pregunta, ¿a qué me dedico? Sanador le meto. Ah, me dice, ¿de qué partido? No, de ninguno. Dice, pero la política, mira, la política partidaria me aburre, y si jugamos al ajedrez o hablamos de filosofía política, ahí por ahí sí. Después me avivé que el tipo había entendido senador, que no es lo mismo, ¿sí? Bueno, digo, igual, aunque uno diga lo que casi nadie entiende, pero me gustó porque este chico me contestó, yo también soy sanador. Ah, qué bueno, le digo, ¿qué método aplicás? No, dice, no, ningún método, pero yo sané a una chica que tenía una enfermedad. Yo quedé asombrado. Le digo, ¿me podés decir cómo haces? Porque yo hace más de 30 años que me dedico a esto, nunca sané a nadie de nada. ¿Por qué? Porque uno solo genera contextos para que el otro se sane. O se sana o no se sana, es el otro. También está en uno saber, no estoy diciendo que es lo mismo, estoy diciendo que en uno está el saber por dónde orientar a la persona para que se pueda integrar consigo misma y lograr un estado de salud satisfactorio, pero siempre partiendo de que hay cosas que se pueden sanar, hay cosas que no se pueden sanar, porque uno es así y se terminó la carrera. Por ejemplo, yo digo en ese sentido que lo que no se puede sanar es porque no es una enfermedad. La enfermedad es un concepto vacío de contenido. En un sentido estricto, es más una cuestión de nomenclatura que de hecho orgánico. Lo que existen son los síndromes. Llevo atendidas más de 10.000 personas, más de 11.000 personas. Miren si habré molestado. No es así nomás, claro. Y si uno hace compartimentos de eso, puede decir, bueno, cardíacos, neurológicos, digestivos. Yo nunca vi dos casos iguales. Inclusive para el caso que se llaman igual. Bueno, la enfermedad es como lo llaman, no el caso de la persona. El caso de la persona es un ser humano que está sufriendo. Por la duda también tratamos planta y bicho, pero en la parte experimental. Sí, una vez fue graciosísimo en un tambo. Estaban empastadas las vacas, ¿saben lo que es eso? Se empachan, se les hace una acumulación. El método tradicional es meterle un cuchillazo en un estómago y bueno, me llamaron porque no estaban dando las vacas. Fue precioso que pasaran 150 vacas por ese tambo y todas tuvieron la gentileza de obsequiarme algo mientras las trataba. Era complejo el asunto, no sé si saben de vacas, pero son generosas, ¿viste? No tienen los pudores humanos, dale que va. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es una cosa. La vida es la unidad del individuo. La vida es algo que a los humanos nos cuesta entender y que es aquello que nos hace ser,
siendo lo que somos, aunque la sociedad ayuda. La sociedad ayuda porque somos todos los humanos, qué simpático, acá raja todo el mundo. Todos los humanos somos intrínsecamente estúpidos. Si algo define a la especie humana es la estupidez. ¿Sabe por qué? Porque los humanos necesitamos a los demás. Necesitamos hacernos comunes con los demás. Y entonces, cuando planteamos, pensamos algo, creemos que a todo el mundo le pasa lo mismo. Y nos molesta si no. Ya si el otro nos contradice, hay algún problemita, algo no le funciona. El sentido común, que de eso se trata, es lo que nos lleva al error de creer que podemos ser todos iguales y la misma cosa, cuando cada individuo es único, irrepetible. Nunca existió un ser como cada uno de los que estamos acá en toda la historia de la creación. Ni va a volver a ver. Claro, 2 brazos, 2 patas, cabeza, más linda, más fea. Creemos que es así. Pero también creemos que el sol sale, cursa en el cielo y se pone. El sol no sale, nosotros damos vuelta alrededor del sol. Sin embargo, aún sabiendo eso, no podemos evitar que percibimos que el sol sale, cursa el cielo y se pone. Eso nos lleva a creer en una experiencia de comunidad que en función de pertenecer o de establecer nuestro lugar en eso, muchas veces desvirtuamos nuestra naturaleza, la juzgamos en función de pertenecer y de poseer, desnaturalizándonos. Entonces, Buenos Aires. Primero hubo 2 conejitos de India. Yo viví 20 años en Chivilcoy. Más de 10 años de esos 20 los dediqué a investigar el desarrollo del pensamiento analógico, porque en el año 90 se escribió un librito que se llama Camino de Libertad, que algunos lo han padecido. Y le dediqué 10 años a ver si funcionaba, cómo funcionaba. Inclusive, en esos 10 años, fui viendo si el método de sanación propuesto funcionaba o si simplemente estaba en los niveles del efecto placebo, a no ser que el efecto, como hay mucha inflación, puede ser que el efecto placebo haya pasado del 25% aproximadamente al 95-97%. En ese 95-97% estoy hablando de las personas que abandonaron también, porque no todo el mundo, hay que tener una cosa, claro, según quien lo atienda. Imagínense los pobres que se atienden conmigo, no aguantan, rajan, revientan. Al que persiste le va bien, pero por tosudo, ¿sí? Entonces al final se sana para que no lo moleste más, nada más. Hubo 2 conejitos de India primero, a los que les transmití el método, con excelentes resultados, excelentes resultados. De hecho, hicieron toda una carrera en la sanación antes de que existiera la escuela, siendo una, la señora, te escraché mal, Sandra, y otra señora que no está hoy acá, que se llama Silvia. Fueron las primeras personas en aplicar el método, con excelentes resultados. Bueno, pusimos la escuela. Bien. ¿Cuál era la cuestión? ¿Ponemos una fábrica de sanadores o qué hacemos? Lo hacemos cortito y lo que vienen después veremos. Pusimos una escuela que se dedicó durante más de 15 años a formar profesores, no solo sanadores, profesores, y que se lograra una entidad con la cantidad de personas que fueron atendidas en el método que certificaba el valor de esto. Esta es una pregunta que me hizo una persona este año, una señora, me dice, pero ¿esto por qué no se conoce en todo el mundo? Porque durante muchos años estuvimos trabajando para preparar el camino. Claro, vivimos en una época existista donde esto suena raro.
es más fácil empezar a facturar. Camino de Libertad lo publiqué hace unos años porque creí que me moría, entonces me escribí una carta. Esto no es chiste, ¿eh? Tenía encefalitis, ¿qué tenían? Una de esas. Creí que me moría. Entonces no me quería morir sin haber publicado un libro. Imagínense que Wanda Nara había publicado un libro. Era bastante frustrante la cosa. O tantas otras que vos decís, ¿qué cazzo dice acá, por el amor de Dios? ¿De dónde saca esto? Bueno, quería publicar por esas cosas. Camino de Libertad se daba y se da en forma de curso. Se le dio a miles de personas en forma de curso, como también el código vibratorio y el código energético a menor cantidad de personas, que son todas materias de la escuela. Entonces, pero ocurrió algo interesante, como tantas otras cosas que nos pasan en la vida. Cuando yo puse la escuela, pensé que estaba enseñando un método de trabajo, eficaz, importante, con resultados comprobables, pero método, lo que no le quita ningún valor ni mérito a la cosa. El único problema que a medida que lo fui escribiendo, me di cuenta que lo que se estaba creando no era un método, sino una ciencia. Una ciencia nueva, una ciencia con postulados, paradigmas, epistemes y una concepción única y original del organismo. Una locura, totalmente delirante. Y que requiere de un compromiso importante, poder aprender los principios, porque es como aprender un oficio. No es una cuestión de recitar, no es una cuestión de que leí esto, me gustó y lo repito. Ayudar a una persona a que modifique su estado orgánico es muy difícil y con todas las probabilidades en contra, excepto que tenga algo agudo y grave, que ahí haga lo que ayudan. Digo, es más difícil sanar una verruga que un cáncer. Y esto no es chiste. La onda que se pone en una cosa y otra. Hubo un caso muy gracioso con eso. El primer cáncer que traté en Chivilcoy y que se sanó era un señor que tenía cáncer de huesos en el occipital. Entonces, lo traté, 4 o 5 meses fueron nomás. Yo no me dedicaba a esto todavía, era toda investigación. Entonces, se sanó. Maravilloso. La señora se quejó de que le quedó la marca en el hueso. Bueno, para tanto no daba. No, después se le arregló, con el tiempo se le reconstituyó, pero en ese momento desapareció el tejido oncológico y quedó una depresión. Bien, lo más gracioso, fíjense cómo somos las personas, es que unos 12, 13 años después, este señor viene a verme otra vez. Viene a verme por una verruga plantar. Hacía 1 año y medio que estaba recorriendo lo que se les ocurra, variadito, de médicos, catedráticos, chamanes, brujos, curanderos, de todo. Y en la volada caí yo, último recurso. Claro, yo barato no soy, y mi laburo lo cobro. Entonces, bueno, viene. Lo que no se había podido solucionar, una verruga plantar, no sé si ustedes saben, es una cosa muy seria, que puede traer severos trastornos, no solo digestivos, sino neurológicos, e imagínense caminar con un clavo en el pie todo el día. Digo, como mínimo uno se pone nerviosito, como mínimo. Bueno, se sanó. Se sanó. Un tiempo después ocurrió lo que el señor creía que no podía ocurrir, se sanó. Me mandó cualquier cantidad de gente al consultorio, me empezó a recomendar por todos lados. La paradoja es esta, este mismo señor se había sanado de cáncer y en ese momento no estaba tomando ni aspirinas
porque estaba en un impasse quimioterapéutico, se había sanado de cáncer y nunca me había mandado nadie. Se sanó de una verruga, me llenó el consultorio. ¿Cómo? Sí, así somos las personas. El Señor no había podido creer lo que había pasado al principio, pero la tangibilidad de eso era otra cosa. Entonces, digo, una cosa es lo que se puede ver y otra cosa es lo que no. La verruga se veía, se tocaba, el tumor no. En última instancia, se fue, vino. Yo conocí muchas remisiones espontáneas, ¿eh? Gente que no se trató de nada y se sanó de cáncer o de lo que fuera. Digo, porque acá corremos con el caballo del comisario. El organismo tiene sus recursos, es solo cuestión de saber orientarlos. Bien, ponemos la escuela. Vemos que es un modelo científico novedoso. En ese momento la decisión, y les agradezco a quienes estaban estudiando, que se animaron a romper la ortodoxia. Hasta ese momento venía con variables de bastantes referencias de ortodoxia. Un tiempo después ya era incompatible, porque desarrollábamos la ciencia o nos íbamos por el método. Hubo que romper con la ortodoxia. Lo que salió de ahí fue algo maravilloso que no entiende nadie, de paso, pero funciona. Yo no sé si es cierto todo lo que se dice acá. No sé. No tengo el certificado de Dios que me dice, pibe, acertaste una. No sé, pero funciona. Y funciona aplicando el método como se indica. Algo debe haber, muchachos. Lo que pasa es que es tan raro el plantear. Por ejemplo, hace un rato dije, la unidad es la vida. ¿Cómo la unidad es la vida? ¿De qué está hablando? Sí, la unidad del organismo es la vida. ¿Qué es el espíritu? Que para joder no lo llamamos espíritu tampoco acá. Digo, porque no es representativo, lo llamamos unidad mórfica. Como a la mente no la llamamos mente, porque está tan gastado, no es que no se pudiera. Acá la concebimos como una constante vital, por el trabajo que hace. Y al cuerpo lo concebimos como una vibración empática. Estamos tan locos que acá se plantea que el cuerpo no es su materia. El cuerpo es lo que apropia la materia y la conserva y la utiliza como el reservorio de energía para poder producir fenomenología. Porque no producimos energía, entonces la tenemos que apropiar. Y con eso nos construimos, y lo que construimos es algo igual a nosotros o muy parecido. Y nos desarrollamos, ese espíritu se desarrolla en cuerpo y mente para viabilizar su evolución en interacción con el medio. Y de nosotros depende no lo que ocurre con las cosas, de nosotros depende sí cómo lo vivimos y lo que ocurre en nosotros. Bien, muchos años después de ese inicio, llegamos a esta etapa. Insisto, abrimos la escuela. Se han demostrado, no hay nada en la escuela que no se pueda demostrar. Lo que no se puede demostrar se avisa. Esto es, señores, esto es una presunción o un modelo teórico. Al revés que los libros de fisiología, que son todas presunciones y modelos teóricos. Digo, ¿por qué no me decís cómo es? No se sabe. ¿Y por qué uno debería saber? Yo tampoco sé, pero funciona. Inclusive en este método hubo un montón de cosas que en el desarrollo el más sorprendido fui yo, a ver si nos entendemos, ¿no? Que en el desarrollo del modelo de la mente, que es abarcado por algo que llamamos teoría de los entornos, que no tiene nada que ver con nada pretérito, nada, es totalmente original. Delirio. Se establecieron previsiones de cosas que todavía en biología no se habían descubierto.
Y después, por supuesto que nos lo llaman igual. A ver, en biología se llama prión a lo que nosotros acá llamamos protogen. Bueno, es el nombre que le habíamos dado, pero se lo dimos 30 años antes, no 5 minutos antes. Por poner un ejemplo. Entonces, esto es raro. Esto es raro. Y es el momento en que, habiendo formado un cuerpo de más de 30 profesores, habiendo tanta gente dedicada a esto, con resultados impresionantes. Yo veo milagros todas las semanas. Hay un solo problema. Como yo soy alguien con aspiraciones de científico, digo que los milagros no existen, que los milagros solo son ignorancia de cuáles son las causales para que eso ocurra. Esa es mi opinión. Hasta ahora no vi nada que tuviera causa espontánea o que fuera porque sí en el universo. Que uno no sepa por qué ocurre lo que ocurre es un tema, y lo puede llamar como quiera. Pero, por ejemplo, el modelo orgánico que se plantea acá, no se plantea como fruto de la inspiración de un estado beatífico, de una suerte de ente celestial, que un día dice, puta, no tengo nada, voy a encarnar. O ya encarnado un día dice, a ver, qué aburrido que estoy, ¿por qué no me hago una embolia? O algo, ¿viste? No, todo tiene una secuencia. Entonces, el modelo de organismo que se utiliza acá es un modelo en el que contribuyeron Droger, Darwin, Lorenzo, es un modelo naturalista, no exactamente apegado a las cuestiones que se planteaban, sino que da un modelo. Fíjense una cosa, la unidad es la vida. ¿Qué somos cuando somos creados? El mismo organismo que somos ahora, pero con una diferencia. La diferencia son algunos billones de células. En el momento que somos generados es un organismo de una sola célula, durante 2 horas. Después de 2, cuando la mórula pasa las 100 células, se empieza a formar el blastocisto y se hace la anidación. Ahí se transforma en embrión, pero ya necesita comida de afuera, ya no le alcanzan los nutrientes del óvulo. Pero siempre fuimos nosotros, no con la misma forma. Y si vamos por las formas, nos equivocamos un poco, como si las formas tuvieran algún valor por sí. Alguien por ser más lindo, más feo, puede estar más sano, más... Bueno, yo estaría re jodido, cargaría enfermedades todo el tiempo. No es una cuestión así, es una cuestión de integridad, de equilibrio. El conocimiento de nosotros mismos es tan importante. ¿Cómo podemos conocer algo si no sabemos cómo lo conocemos? Vamos a las locuras. 7 sentidos. Acá proponemos que tenemos 7 sentidos. ¿Saben quién lo dice? Los libros de biología, no yo. Cuando hablan de sentidos especiales y propioceptivos. Les voy a dar una noticia. Solo existen los sentidos propioceptivos. Únicamente. Todo lo que percibimos es a nosotros mismos. ¿Alguien me ve? ¿Me ven? Bien. ¿Qué pasa si les demuestro que no? Claro, los que vienen de hace rato en la escuela ya están podridos de cuchareta. ¿Qué pasa si demuestro que no con física y fisiología, no con pases magnéticos? ¿Se animan? Si acá no hubiera luz, ¿me verían? No, bien, acabamos de demostrar el primer punto. Lo que ustedes están viendo es la luz que se refleja en mí, no yo. Yo no soy un objeto luminoso. Soy un ente opaco. Si no, pregúntenle a mi señora. Yo, qué aburrido el coso este. Bien, encima siempre habla de lo mismo. La luz que se refleja en mí, que ustedes registran acá, atribuyen estar acá, no, es que una millonésima de segundo, después de rebotar,
afecta a los conos y bastoncitos de su retina. O sea, no me ven ni a mí ni acá. Y la luz que se refleja en mí la ven adentro, no acá. Seguimos, hasta ahí física. Ahora vamos con fisiología un poquito. Bien. Cuando los conos y bastoncitos se irritan, empiezan a entrar en un estado paroxístico y por lo tanto se produce lo que se llama encandilamiento. Para evitarlo, el organismo, ¿qué hace? Lo descarga en pulsos periódicos, no espera encandilarse. Esa descarga se llama estímulo nervioso. Ese estímulo nervioso es un ente de naturaleza electroquímica, no lumínica. No es que transporta fotones. No. Es una carga química que es incentivada eléctricamente y manifiesta un potencial de carga eléctrico que hace que viaje ese estímulo y cuando llega por acá, en la cabecita, hace como una soda o un champán recién abierto, el que más le guste. Pónganle el napio, van a saber lo que se siente en el cerebro. Ahí, la mente, no el cerebro, construye una imagen de lo que sea. ¿Por qué digo la mente y no el cerebro? Porque no existe la percepción única y un sentido separado de otro. Eso que vemos está atribuido de los 7 sentidos que están trabajando al mismo tiempo. No es que lo visual es solo visual. Les voy a dar una noticia peor. Digo, dicen, mira, si ahora esto se enseña en 9º año en general. Les voy a dar una noticia, que en 9º año ahora, en el modelo nuevo, van a ser 4 años y medio. La realidad no es otra cosa que un fenómeno vibratorio de naturaleza acústica. Punto. No le busquen ninguna otra cosa. Las traducciones que hace el organismo en entes vibratorios de soporte con los que se pueda vincular con las cosas son más con su historia y lo que sabe que las cosas en sí. Cualquier cosa que vemos, la primera vez que la vemos, la vamos a asociar con algo que ya vimos, o te habla de un material determinado y dice, ah, sí, yo leí un libro. Y yo leí 3. Uno ni siquiera tenía figurita, un libraco infame, no tenía figurita. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque uno defiende lo que sabe y se resiste a que las cosas sean diferentes. ¿Se acuerdan que veíamos el sol y éramos estúpidos, el sentido común? Ahí está. Encima hay una variable que es la de la necedad. Otra característica, por suerte mi familia no. No, somos todos muy amplios. ¿No, hijita? No, en casa. No, necedad 0 en casa. Que se llama función viral de la mente humana, que sustenta la razón y pretendemos convencer a los demás de lo que nosotros creemos, aunque sea una estupidez. Una cosa es poder aportar evidencia de la naturaleza de las cosas y otra que me tengan que creer porque yo lo digo acá. Se pueden decir tantas salamerías todas juntas y no por eso es verdad. Los humanos tenemos tan pocas oportunidades de asomarnos a la verdad y no tenemos ninguna oportunidad de poseerla. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es horizonte. Siempre es horizonte. Cuando llegaste a ese punto del horizonte, que era la verdad, te encontrás con que hay más verdad, nuevos horizontes. Y a cada paso vamos por la vida, buscando la verdad, algo inasible. Pero la integridad, el autoconocimiento, no son entelequias. Eso es lo que nos lleva en la vida y nos permite alcanzar vivencias de una calidad maravillosa.
quedó claro con lo de la vista, que solo nos percibimos a nosotros mismos, lo podemos hacer con todos los sentidos, es exactamente lo mismo, el mismo principio. Podemos demostrar que los sentidos no actúan solos, es fácil. Nosotros cuando percibimos con un sentido le metemos evocación y simpatía. Con otro. Discúlpenme, ¿nunca recibieron un castañazo? Al único que fajaron fue a mí. ¿Alguien recibió un castañazo alguna vez? Y decime una cosa, a no ser que te peguen con una linterna, que ahí lo discutimos, pero ponele, te pegaron con una mano, ¿qué luz le velas a la mano? Ninguna. ¿Y vos qué viste cuando te pegaron? ¿Y las lucecitas o no? ¿Y dónde salieron las lucecitas? Alguien puede decir, no, porque la vibración que en el nervio óptico... Sí, lo que sea, pero vos le estás poniendo lucecitas. Yo no estoy diciendo que eso se produzca de una forma misteriosa o inaprensible. No, tiene razones fisiológicas para ocurrir. Entonces, el conocimiento es lo único a lo que puede aspirar un humano. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de autoconocimiento, porque solamente nos podemos percibir a nosotros mismos. Lo demás son pura vanidad, puesta en delirios donde el que tiene un poquito más de chamullo cree que convence a alguien, cuando nadie convence a nadie de nada. Las personas solo se convencen de lo que estaban convencidos. Si no le parece siempre una estupidez lo que está diciendo el otro. Que seguramente tienen razón, digo, respecto de mí, pero funciona. ¿Cuál es la calidad de vida a la que aspiramos? ¿Tenemos derecho a aspirar a una calidad de vida superior por el solo hecho de ser quienes somos? Sí, lo que no quiere decir que podamos seguir presentando esa forma para alcanzar la paz, la felicidad, en la integridad de la vida. Entonces, porque, por ejemplo, la paz y la felicidad tienen dos secretos muy sencillos, pero parece que los humanos pasamos organismos de largo en el colegio. Claro, nos ocupamos de saber dónde queda la capital de no sé qué, o a mí me pedí en secundario, por ejemplo. El caudal del Rin a las 6 de la tarde. ¿Por qué no se dejan de joder? ¿A quién le importa el caudal del Rin a un tipo en Argentina? El caudal del Rin a las 6 de la tarde. Claro, los pibes no la vivieron esa. Los jovatos sí. La altura del pico, ¿a quién le importa? Sí, es alto. Punto. Digo. Sin embargo, no se enseña humanidad. No se enseña humanidad. La humanidad la tenemos que aprender entre nosotros y viviendo. Claro, hay quienes nos acercan o nos alejan de fórmulas que pudieran ser más o menos comprensibles. El día que el gordo soy yo, cambie los recursos, vamos a estar mucho mejor para que no se aburran. ¿Alguien me puede decir qué podría ser eso? Aparte de un mal dibujo, sí. No, muchacho, no es la Mona Lisa, que es espantoso. La verdad no pierdan tiempo, es espantoso, un asco. ¿Quieren ver algo bueno? Vean la victoria de Samotracia, eso sí, la victoria alada de Samotracia. Me quedé horas parado delante de ese cacho de piedra roto. La victoria de Samotracia es un cacho de piedra roto. Muestra a una Victoria, justamente, una mujer parada en la proa de un barco, llegando a la costa, una Nike. Entonces, Nike, eso significa victoria, en griego. Claro, acá se le dice Nike, pero es Nike, en griego, significa victoria. Le faltan los brazos, le falta la cabeza, le faltan un montón de cachos. Es la cosa más íntegra y completa que vi en mi vida. Un cacho de piedra que me quedo horas mirando y decía, si uno es un idiota. Y la integridad de eso
a lo que lo demás le sobraría. Si tuviera todo lo demás que están en una vitrina, ¿no?, le sobraría. Digo, no necesitamos ser tan perfectos para estar enteros e íntegros. ¿Quién me puede decir qué estoy representando ahí? Claro, lo voy a saber yo y lo que la sabe. ¿Quién más? Cualquier cosa, digan, total, esto no es un concurso, no hay nota. ¿Saben qué es eso? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Alguien? Ya que... Dale, dale. Que te escuchen. La cola de una ballena. Bien. Algo más. ¿Saben qué es eso? Un vello de bebé aumentado 10.000 veces. El pelito del bebé, la pelucita del bebé, aumentada 10.000 veces. Menos mal que no tenemos tanta vista, porque si nos viéramos a nosotros mismos con tanta meticulosidad, imagínate que no estaríamos tan contentos. La piel más tersa del mundo se ve... Esto sería la piel más tersa y suave, por ejemplo. Es espantoso los humanos. Encima hablamos estupideces. Problema. Entonces, digo, una cosa son las cosas en su forma y otra son las apariencias. Porque las apariencias siempre son relativas. Entonces debemos aprender a desechar las apariencias para trascender las formas. Lo único que nos ubica cerca del conocimiento de la naturaleza de cada cosa y sobre todo de uno mismo. Entonces, ¿por qué decidimos ahora abrir la escuela? Al que quiera estudiar. Si alguien se quiere arruinar la vida, las puertas están abiertas. ¿Cómo me canso de ser yo? Ya que me tengo podrido. ¿Cuántas personas hay? 40, 50. Bien. Para que sepan, ha pasado lo mismo con públicos mucho más numerosos, para que no se sientan tan salames. ¿Sí? Acabo de decir que existen 2 secretos en la vida: el de la paz y la felicidad. Ninguno de los que no lo saben preguntó. Se ve que están muy felices y plenos, a todo el mundo le va fenómeno, che. Ninguno preguntó. Supongamos que lo que voy a decir es una estupidez. Bueno, ya sé cómo no es, que es un paso adelante. ¿Y si resulta que no es una estupidez? ¿Y si resulta que sí? ¿Les interesa conocer el secreto de la paz? Se llama aceptación. Cuando nosotros aprendemos a aceptar, no confrontamos con nada, aún en el desacuerdo, pero entendiendo el valor de cualquier postura que no sea la nuestra y nutriéndonos de eso. Eso no quiere decir que cambiemos de opinión, pero podemos ampliarla. ¿Saben cómo se logra la aceptación? Distendiendo el esófago y el estómago. Por ahí tenemos que hacerlo 5 o 6 veces por día, o 10, hasta que después automáticamente nuestro organismo, frente a cualquier cuestión, relaja. Y eso produce el estado de paz. No hay conflicto. ¿Quieren conocer el secreto de la felicidad? Fíjense que no les di chamullo. No solo fuimos a cuál es la naturaleza esencial de la paz, sino cómo se hace. Y no les dije que hay que sentarse al sol poniente con la paz. No, es relajar. Por ahí les lleva 2, 3 meses, 6 meses dominar esa técnica. Si estamos acostumbrados a estar tensos, no importa, en algún momento se logra. Todo lo que se necesita, todo lo que un humano necesita para lograr cualquier objetivo en la vida, es la persistencia.
Si somos cabezones lo vamos a lograr. Cualquier objetivo. Claro, si mi objetivo es ser otro, no lo voy a lograr. A ver, yo me puedo proponer jugar medianamente, en una forma medianamente aceptable al fútbol, que no tengo puta idea cómo se juega. Pero no puedo pretender hacerme Messi o Maradona. No, tengo que ser Carlos pateando, ¿se entendió? Y con que la patada le pega a la pelota, yo ya estaría chocho. Digo, para que vean el nivel de cosas. Bien. ¿Les interesa el secreto de la felicidad? ¿Por qué no preguntaron? No, negra, a mí si alguien me decía eso, en cualquier momento de mi vida, lo agarraba del cogote y no me sacaba ni para dormir. Me acomodaba en la mesita y lo seguía teniendo en el cogote y decímelo. ¿Se entiende? Por idiota que soy. ¿Para qué me voy a romper el alma? Si está el método, una cosa es que esté el método y no funciona, y otra cosa, que sería un chamullo, y otra, ¿y si funciona? ¿Y si funciona? Entonces, el secreto de la felicidad, ¿saben cuál es? Es más difícil que el otro. Parece que es más difícil. Es relajar la primera eminencia aórtica subdiafragmática. ¿Qué es esto? Pasa la aorta, acá está. Por eso hay personas que lo confunden con que eso ocurre en el corazón. Ahí abajo, cuando se relajan, manda sangre al hígado, al páncreas, al vaso, de una parte del estómago. Son las arterias mayores para esas estructuras. Entonces, ¿saben lo que pasa si lo relajamos? Fluye la sangre y produce como una cosquillita. Nunca vi una persona que al hacer eso no sonriera en forma automática. Eso practicado varias veces por día nos ubica en un estado de integridad. ¿Por qué? Porque está nutriendo los codificadores internos. Esto es otra historia que ahora vamos a ver con el pensamiento analógico, que es la instrucción. Esta es la introducción. Entonces, esa sensación la ha vivido miles de veces en su vida, solo que la particularizan y no la reconstruyen. Cada vez que recibieron un regalo inesperado en su vida, pasó eso. Y lo practicamos varias veces por día. Logramos un estado. ¿Dónde? No importa lo que ocurra. Y esto no estoy hablando de indiferencia o de abulia. Estoy hablando de tener la claridad de tomar decisiones sabias en relación con nosotros y no en forma reactiva por lo que ocurra. Una diferencia importante, porque esto indica comprensión en nuestro propio código. Y si sumamos paz y felicidad, tenemos el estado de gracia, que es el estado superior al que puede aspirar un humano encarnado. Miren qué fácil que es. ¿Pero por qué ocurre esto? Precisamente porque nuestro organismo funciona en forma analógica. Todo lo que hacemos con sustento material tiene un correlato mental. ¿Por qué? Porque la mente es lo que permite que esas funciones se desarrollen y la estructura material corporal aporta la resistencia necesaria para que se perciban las magnitudes de eso ocurrido. Eso es analogía, señores. El organismo hace lo mismo en mente que en cuerpo. El resultado es una cuestión integrada. Cuando el organismo no está integrado, uno va por un lado o por el otro, ahí tenemos clientes. Entonces, ese es el espíritu. Pero tenemos la humildad de bajarnos de todo lo que creemos y probar algo nuevo sin ningún prejuicio. ¿No se han preguntado qué pasaría si todo lo que saben y todo lo que creen fuera mentira? ¿Y si fuera todo un verso? ¿Y si fuera todo una ilusión? ¿En qué queda la vida de uno?
¿En qué medida necesitamos esas seguridades que nos distraemos tanto de nosotros? Porque si está bien, está mal, corresponde, no corresponde, y jugamos nuestra vida, nuestros valores a eso, cada uno que elija. Acá estamos proponiendo desarrollarnos en el pensamiento analógico. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo no darme cuenta. Si hay algo que no me gusta y no admito todo el tiempo, no va a faltar mucho tiempo para que tenga o un espasmo esofágico o una linda ulcerita. Plum, llega. Sacamos los motivos, ¿qué creen que se sana? Se sana el tracto digestivo y por lo tanto dejamos de tener espasmos. Fíjense que la mayoría de las personas, los espasmos esofágicos, en la mayoría de los casos dan como resultado preinfarto. Cuando les hablen de un preinfarto, están hablando de un espasmo esofágico, que no tiene nada que ver con el corazón, pero pasa por ahí y duele como una maravilla. En última instancia es lo mismo, el mismo dolor intenso si hay gases, digo, pero eso se soluciona más fácil. Si quieren se pueden ayudar con una Coca-Cola, no sé, pero se arregla más fácil. El otro es otra cosa. Entonces, cuando yo no acepto lo que me plantea el otro, estoy tensionando. ¿Por qué? Porque quiero impedir que eso entre. Y me estoy embromando. Cuando yo me pongo intolerante, yo digo humano, no Carlos Ferrara, me pongo intolerante con las cosas porque no admito variables, me estoy perjudicando los intestinos. Les estoy poniendo una carga que va a traer problemas sí o sí. Cuando, por ejemplo, lo que dice el otro me molesta o me enoja, voy a poner carga en el hígado y en los riñones, fundamentalmente en las cortezas suprarrenales. Pero más fácil es ver que cuando el otro dice algo que no me gusta, empiezo a tensionar la mandíbula o cierro los puños. A meterle una buena piña de paso, como si uno tuviera derecho a hacer algo con otro. Todo eso es analogía. Analogía es que el código en el que el organismo desarrolla sus funciones y todo el trabajo que hace, tiene un correlato funcional y estructural. A partir de una motivación, todo lo que se necesita para ayudar a una persona a sanarse de lo que sea, que tenga cura, porque a veces lo único que queda en esto es ayudar a morir con dignidad cuando un organismo está muy severamente afectado, que llegó, listo. Pues lo único seguro en la vida es eso. Vamos. Ahora, por ahí es cuando empieza la verdadera vida y dejamos de distraernos con estupideces, como si a ver qué asiento ocupo, quién tiene el teléfono más nuevo. Por ahí empieza la verdadera vida. Claro, pero la podemos vivir acá también. No hace falta que nos muramos para vivirla acá. Basta con que nos desapeguemos de un montón de estupideces que pasan por determinar nuestra calidad sobre parámetros artificiales. Bien, ese es el principio de la sanación como se plantea acá. Ya que funciona en forma analógica, basta con desactivar la causa de algo para que deje de ocurrir y después hay que ayudar a que el organismo ese se restaure y también que aprenda a no eliminar esa tendencia. Modificando esa tendencia le van a pasar otras cosas. De algo hay que vivir también, digo. Entonces, podemos dar por válido la serie de circunstancias que atribuyen al organismo un desarrollo analógico. Y necesitamos muchos datos, y sin embargo hay uno que no podemos dejar de lado. Nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho la cucaracha, el perro, la estrella.
Y no hablo solo de la energía, estoy hablando de las formas de la energía, las distintas formas de la energía. Todo está hecho de lo mismo. Y si todo está hecho de lo mismo y tiene tantas diferencias formales y presenta tantas variables, algún principio de unidad y comunidad debe haber. Confundir lo que llamamos acá el pensamiento analógico con el hecho de la analogía, la relación de semejanza entre cosas diferentes, no es exactamente alcanzar la profundidad de lo que estamos proponiendo. Bien. Pensamiento analógico. La primera variable que hay que desarrollar. ¿Cómo se hace esto? Trabajando. Dentro de la escuela tenemos Camino de Libertad, el código vibratorio. Camino de Libertad es una introducción para alcanzar recursos personales. Código vibratorio, al que se lo atribuye de abarcar todas las relaciones posibles de ocurrir entre mente y cuerpo, se da en 2 bloques y eso ya nos permite trabajar sobre terceros que nos lo soliciten o nos den permiso. Nunca, nunca, excepto que sean hijos, se trabaja sobre una persona sin su permiso y consentimiento. Jamás. Esto, lo que se plantea acá, es una terapia evolutiva, donde uno no se mete en la evolución de nadie. Ni que me guste, ni que no me guste. Y cada uno que viva como pueda. Y después tenemos el código energético, que son las relaciones posibles de ocurrir entre espíritu, mente y cuerpo, que no son exactamente lo mismo que las relaciones entre cuerpo y mente, porque cuerpo y mente estamos hablando de relaciones que tienen que ver con transferencias de carga, de energía, con distintos niveles de resistencia. Cuando hablamos de código energético estamos hablando de variables motivacionales, aquello que impulsa al organismo. Cómo activar variables que impulsen al organismo en un sentido u otro. Bien, esta es una base fundamental para el modelo de sanación que hay acá. Pero esto es muy fenoménico y puede ser más lindo, más feo. Pasan cosas, pero ¿dónde establecemos una referencia que nos permita discernir y establecer cuáles son las variables que debemos utilizar y en qué frecuencias el pensamiento analógico? Acá viene algo que se llama teoría de los entornos. La teoría de los entornos es una teoría sobre la mente humana concebida como un ente triple trinario, con interacciones de diversa magnitud en función de sustentar todas las variables funcionales que es capaz de desarrollar el organismo humano. Ya que estamos acá, no hay ni consciente ni inconsciente. Lo que se considera acá es que hay fenómenos reales y fenómenos de realidad, que no son lo mismo. Aunque la base de los fenómenos de la realidad, en tanto que ocurre, también son reales, pero lo que no es real es su forma. De hecho, nosotros le podemos poner cualquier nombre a cualquier cosa o cualquier forma a cualquier cosa, y eso no significa que sea así. Entonces, la teoría de los entornos, ¿por qué no hay consciente ni inconsciente? Porque se plantea que empezamos con todo el organismo. A partir de la motivación del espíritu, de esa esencia vital nuestra, establecemos formas que se concretan a nivel de la membrana citoplasmática. El conjunto de millones de fenómenos que ocurren a nivel de las membranas citoplasmáticas como resultado escatológico
producen ulterioridades que dan lugar a todos los fenómenos que desarrollamos los humanos. Entonces, al yo lo concebimos como una variable identificatoria central, aunque cuando se dice yo también podemos aludir a todo el organismo, que no hay otra forma de definirlo. La conciencia, que en este sistema se considera solamente un mecanismo homeostásico, tanto para lo real como para la realidad. Un mecanismo que se encarga de conservar al sistema en un nivel de coherencia que evite su mutación o su quiebre. Entonces no hay ni consciente ni consciente, porque hay función consciente, que es otro tema. Eso ya es más complejo para completar las variables que desarrollamos. Y después tenemos la posibilidad de hacer. Solo los seres vivos hacemos. Todo lo demás es hecho o participa de un hacer, pero hacer hacemos solo los seres vivos. El hacer es lo que nos permite desarrollar básicamente los fenómenos que llamamos metabolismo. Entonces, entre las variables inmunitarias, no inmunológicas, inmunológico es del hacer, no es del yo. Inmunitarias, aquello que me permite establecer integridad respecto de mi propio modelo. Las homeostásicas, lo que hace la conciencia para que el modelo vaya por aquellos parámetros que le resulten más fáciles de realizar, tanto para lo real como para la realidad. Y el hacer, mediante el cual producimos el metabolismo, dan como resultado que en la membrana citoplasmática ocurre un fenómeno que es el fenómeno de los entornos, teoría de los entornos, porque así llamamos a las membranas entornos. Ese es el nombre que le damos. Entonces, ocurre algo muy curioso. ¿Saben qué? O tensa o relaja. O tensa o relaja. Todos los fenómenos que realizamos los seres humanos pueden ser observados en su expresión mínima, nada más que como un fenómeno de tensión de carga. No. El nivel de tensión de carga indica el resultado posible de ese proceso en el cual nos comprometemos para alcanzar aquello que el organismo necesita en su momento. Solo tensionamos y distensionamos. Es todo lo que hacemos. Claro, tenemos estructuras especializadas, que son decisiones yoicas especializadas, que hacen que ese nivel de tensión dé diferentes resultados. Y después el organismo se comunica telemétricamente y tenemos las proteínas, las hormonas, las enzimas, los neurotransmisores, que saben que son la comida que el organismo prepara para darle de comer a determinadas estructuras funcionales. Entonces, como el más idiota de los animalitos en el zoológico, en una variable que podríamos decir pavloviana, porque tiene mucho que ver con el reflejo de Pavlov, cuando esa célula recibe esa comida, esa proteína, esa hormona, esa enzima, el neurotransmisor o lo que sea, se alimenta de eso. Chao, mi amor. Y produce un efecto. Sí, claro. Si alguien después no está de acuerdo, armamos un ring. Sí. No hay problema. Podemos poner y desponer las veces que quieran. Entonces, aprovechar. Ah, no escucho bien. Bien. Sí, yo hablo despacio, ¿viste? Soy un salame, tengo esa tendencia, me hago el Oscar Casco, cucuruchito mío. Y a esta altura no jodemos a nadie, ni que le ponga la voz de lo que le ponga. Entonces,
le prepara la comidita y cuando come eso, esa célula reacciona de una manera o de otra. El ovario está fenómeno hasta que llega a la TSH. Ahí se alborota y se inflama uno, el folículo estimulante, y después tenemos problemas. No, aviso por las dudas, ante cualquier fenómeno de inquietud registrada en el bajo vientre, guarda que tenemos problemas. Después los óvulos caminan. Mi mujer tenía procesos anovulatorios, hacía como 5 años que tenía procesos anovulatorios. Ahí, esa que estaba parada ahí es el ovulito. Digo, guarda, encima campeón mundial de tiro al óvulo, porque anda a acertarle. Bueno, ahí está el ovulito. Bien, hay que tener cuidado. Entonces, es tan simple el funcionamiento humano, es tan absolutamente elemental que asusta. No es difícil, es complejo. Tenemos muchas partes y cada zona hace lo suyo. Y esa zona hace lo suyo dentro de un contexto en el que participa la totalidad del organismo. Poder aprender esas cosas es la única manera de entender qué hace. Las variables de la sanación que se buscan para establecer criterios diagnósticos, acá no se usan diagnósticos médicos. Acá no se hace nada que prohíba la ley. Punto. Se hacen diagnósticos diferenciales. ¿Qué es diagnóstico diferencial? Fiebre, sudoración, tos, dolor de espalda, secreción de mucosa, gripe. Acá, ¿qué tenés? Fiebre, sudoración, dolor de espalda. Por ahí es algo parecido. No cuando vamos a las causas primeras. Eso sería si estuviéramos haciendo un diagnóstico descriptivo. Cuando vos vas a las causas primeras, vas a la naturaleza del individuo, porque ¿cómo llega a ese estado? ¿Cómo llega a ser eso importante para él, para que actúe de esa manera? Y no es porque es porque su camino evolutivo y sus adaptaciones fueron por donde fueron. Y es una cuestión de entender y contener y, en todo caso, resignificar los valores. Todos tenemos todo para vivir una vida plena y maravillosa. Y no echa mucho. Entonces, teoría de los entornos, la mente. Cuando yo me empecé a dedicar a esto, resulta que vino un montón de gente y pude hacer un montón de investigaciones porque me pidieron que diera algunas charlas sobre esto. La teoría de los entornos, que ya lo había escrito, fue la segunda teoría que desarrollé. Tenía 29, 30 años. La primera teoría fue la física de la unidad, que no está en la carrera, aunque todo el tiempo hablamos de ella. Todas locas, ¿eh? No, delirio. Mal. Teoría de los entornos. Se empezó a acercar gente con problemas. En un momento venía tanta gente a verme que no podía trabajar. Yo tenía una fábrica de galletitas, miren cómo estaban. Sin embargo, toda mi vida me había dedicado a investigar. Nunca me interesó el tema de la salud, me interesaba saber cómo funcionaba la mente humana y las cosas que le pasaban a las personas. Y mis bases son más de física y otros rumbos naturalistas que por más que lo leí muy chico, a Freud, Lacan, todo eso no me interesaba. Medicina menos. No me interesaba para nada. Entonces, viene a verme un montón de gente. En un momento tengo que decir, o no atiendo a nadie más, no hago más experimentos de campo y sigo con mi empresa, o en ese momento me fueron gente que escuchó hablar de mí en Buenos Aires, yo estaba en Chivilcoy, que escuchó hablar de algunos casos, de resultados, no de mí. Las cosas que se dirían de mí y las que se dicen.
nadie iría a buscarme. Seguro que no. Entonces, me van a buscar para trabajar con enfermos terminales. Cerré la empresa, pagué todas mis deudas, pagué todos los despidos. Lo primero que ofrecí fue que hicieran una cooperativa, no quisieron los chicos. Pagué todo, me quedé con la ropa puesta en el mundo y fui a seguir ese camino. Claro, un tiempo después empezó a ir a verme gente, cuando estaba en Chivilcoy, por problemas de salud, y primero lo que era experimental no lo cobraba. Sí le decía, mira, viste, porque dicen que a las lauchitas no se les avisa que están en el laberinto. No cuesta nada avisarles, mira que es medio raro el camino, parece un laberinto como mínimo. Entonces las personas venían en una cuestión experimental, yo no cobraba. Cuando venían personas con problemáticas que yo sí conocía, ahí sí cobraba. Fue una pirámide que se fue invirtiendo con los años, por supuesto. Bien. Pero el asunto es que cada vez venían a verme más personas por problemas que ya no eran emocionales, mentales, muy concretos. Y a los 35 años o 34, me puse a estudiar fisiología y anatomía, que me acordaba algo de la escuela y nada más. Bien, a partir de eso, aplicando la teoría de los entornos y el pensamiento analógico, surgió algo que se llama método de lectura e interpretación del cuerpo. Un trabajo donde se le atribuía un valor a cada estructura de acuerdo al trabajo que podía desarrollar y cómo eso influía en la totalidad orgánica. El método de lectura e interpretación del cuerpo, ustedes no me conocen a mí, bien, ¿por qué conocen? Yo conozco pocas personas más humildes que yo, de hecho no conozco a nadie que tenga el nivel de humildad. ¿Por qué? ¿Por astuto? Claro, hermana. Si no, ¿cómo hace para saber? Si vos vas con algo terminado, lo otro no va a dar. Vos tenés que ir abierto. Pero lo que no soy es modesto. No tengo una gota de modestia. Lo que se ganó con sudor, esfuerzo y trabajo, amerita. Gallina que no cacarea va a parar a la olla. ¿Quedó claro? Digo, nuestras obras respetémoslas y cacareemos. Uno que se cansó del cacareo. Chao, flaco. Entonces, no te preocupes, se van a ir todos en un rato. Como siga con esto. Entonces, el método de lectura e interpretación del cuerpo, yo hoy lo leo y me asombra. No sé si habrá sido el cannabis, el escabio, no sé, pero que esto es inapelable. Más de 30 años de desarrollo, nunca hubo un error. Nunca. Y esto define los diagnósticos. Esto es lo que define los diagnósticos. Es una obra impresionante. Son 7 libros. Bueno, pesados, ¿eh? Pesado, como todo lo que yo escribo, pesadísimo. Pero, y a partir de estos dos elementos, surge la sindromenología. Para ponerle nombre le ponemos un nombre pretencioso. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Viste? Algo que, ¿qué carajo dijo? Esperá, claro, no es lo mismo. Se cayó el cosita. ¿De dónde salió esto? Ah, de acá. Flaco, salió de acá. No pasa nada. Entonces, ¿qué es la sindromenología? El conocimiento del síndrome. Dijimos, las enfermedades son entelequias intelectuales
Y lo que hace el organismo es desarrolla su síndrome, signos y síntomas concurrentes, eso se llama síndrome. No es más difícil, pero dicho en griego, papito. Y logía significa aquello concerniente a la palabra o tratado sobre el síndrome. Bien, el conocimiento del síndrome es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que determina la particularidad del desarrollo de cada fenómeno orgánico. Entonces, señoras y señores, les acabo de presentar los 4 pilares de lo que se estudia en la Escuela de Sanación. A partir de un entrenamiento de autoconocimiento que nos permita conectarnos eficazmente con todos estos elementos. Entonces, la carrera dura 4 años y medio, por más que cualquier cosa que trate de los seres vivos es un estudio de toda la vida. Nunca acaba. Mientras nosotros estamos vivos, tenemos un montón de cosas para conocer y saber de nosotros. Entonces, estos son los 4 pilares y lo que se estudia en 7 módulos, 3 años y medio. Después vienen debates de ética. En 9, en realidad son 8, porque construcción de la realidad se considera parte de la teoría de los entornos. 8 módulos, 6 módulos, 9 módulos. Esta es la propuesta que hoy abrimos y ofrecemos para hacer la carrera de sanación. Síndromenología, sanación. No se usan remedios, nada, sanación. Esto es lo que hoy ofrecimos y les agradezco muchísimo su presencia y su indulgencia. Muchas gracias por haber venido. Si alguien quiere preguntar algo, puede. Si no, me voy a tomar algo fresco. Si no te gusta el regalo, también sucede esto. ¿Qué? Si no te gusta el regalo que te dieron, también sucede esto. ¿Qué regalo me dio? Cuando dijiste que nos pasaba en la vida que... No, si no te gusta, no. Tiene que ser sorprendente, pero agradable. No, se te cierra el estómago. No sé igual. ¿Te dan un regalo que no te gusta? Uy, la puta que lo parió, ¿cómo hago? Mi suegra tenía la manía, no la califico porque a mi suegra, ¿qué pasa? Encima la otra se va apareciendo cada día más. Chicos, miren a la suegra siempre, porque ahí va, ahí va. No, así, más o menos, pero ahí va. Miren a la suegra. Y ustedes miren al suegro, que es muy probable que después lo tengan sentado en su cocina, peor acostado en su cama. Así que, miren. Todas las navidades, ¿saben lo que me regalaba mi suegra? Colonia para después de afeitar. No sé si era un metamensaje, si era que no me registraba para joder o no le importaba nada. Todas las navidades, colonia para después de afeitar. ¿Me expliqué? Bien. Ese no. No, ese no. Chicos, muchas gracias. El que quiera esa nota. No, porque estábamos vendiendo, no se notó mucho. Primo mangiare dopo filosofare.